Bueno, comenzamos vídeo, estamos ya terminando el tema, de hecho vamos a ver en este vídeo dos apartados, el apartado 7 y 8, en el que vamos a ver la herencia, el- la genética humana, ¿vale? Genética mendeliana en el ser humano y después también la herencia del sexo. Vale, pues mostramos el vídeo no, el libro, perdón, mostramos el libro y comenzamos. Vale, este apartado 7 es un apartado que os suele gustar bastante. ¿Por qué? Porque vemos todo eso que hemos estado hablando de los guisantes, lo vamos a ver en el ser humano, ¿vale? Entonces, algunos de los caracteres de la especie humana se van a heredar de una manera parecida a como lo hace la herencia mendeliana, ¿vale? El- algunos totalmente, otros parecidos y otros no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí lo que va a suceder es que estos caracteres van a estar controlados por un gen que se transmitirá de padres a hijos. En esta imagen tenemos algunos ejemplos, ¿vale? De esos caracteres que se heredan de esa manera, ¿vale? Por ejemplo, bueno, primero tenemos el carácter que se hereda, pico de viuda, y después aquí nos dicen un poco el tipo de herencia que sería, ¿vale? Entonces, si os fijáis bueno, el pico de viuda, ¿qué es el pico de viuda? Se refiere al nacimiento del pelo, ¿vale? Hay gente que el pelo le nace pues con una línea que es completamente horizontal, mientras que hay gente que el pelo le nace con un pequeño piquito, ¿vale? En mi caso, si os fijáis, a ver, aquí, ¿vale? ¿Veis que tengo aquí un piquito? Bueno, pues eso sería pico de viuda, ¿vale? No sé por qué se le llama así, pero bueno, pico de viuda. Bueno, pues si miráis en el libro, el pico de viuda es un carácter dominante, ¿vale? Por eso lo simboliza con una V, no sé por qué ponen las dos V mayúsculas, ¿vale? Con que hubieran puesto una hubiera bastado. O a veces lo que se hace es que se pone V mayúscula y el símbolo este del mayor que y menor que de matemáticas, pues se pondría V mayúscula mayor que V minúscula. Y entonces nos dice que es un carácter dominante. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tengan los dos alelos mayúsculas o uno mayúscula y uno minúscula van a tener el nacimiento como yo, ¿vale? Con el piquito de viuda. Mientras que el nacimiento horizontal lo tendrían solamente los homocigotos recesivos, ¿vale? Igual, para el color de los ojos. El color de ojo oscuro domina sobre el color de ojo claro, ¿vale? Ahora, si nos metemos en colores, el color azul, y porque uno es azul, otro es marrón, otro es no sé qué, eso ya sí que puede depender de más genes y ya no se hereda tanto como lo hacían los de Mendel, ¿vale? Pero sí que es verdad que la coloración oscura prevalece sobre la clara, es decir, domina sobre la clara. Y si tenemos una pareja donde un miembro de la pareja tiene ojos oscuros y el otro miembro de la pareja tiene ojos claros, es más fácil que los individuos que salgan tengan los ojos oscuros, ¿vale? Con los labios, pues igual, hay quien tiene el labio más grueso y el labio más fino. El labio grueso domina sobre el labio fino. ¿Ok? El hoyuelo, fijaos, nos dice barbilla sin hoyuelo, es decir, sin hoyuelo en la barbilla serán los homocigóticos recesivos, lo que quiere decir que la presencia del hoyuelo es dominante, ¿vale? Lo que os comenté como ejemplo, si vosotros tenéis un hoyuelo en la barbilla y vuestros padres no tienen hoyuelo en la barbilla, quiere decir que te has dado un golpe y eso te ha generado el hoyuelo, alguna cicatriz, alguna historia rara, o ha sucedido una mutación que os he dicho que a veces en uno de cada no sé cuántos mil casos pasa, o tened una conversación con vuestros padres, ¿vale? Y ya si un vecino tiene hoyuelo, pues ya ahí ya, pues eso, una conversación, ¿vale? Mejor así. Pelo rizado sobre el pelo liso. El pelo rizado domina sobre el pelo liso, ¿vale? Pelo negro, pues igual, pelo oscuro sobre el pelo claro. El pelo oscuro domina sobre el pelo claro. Las orejas con el lóbulo unido, que sería mi caso, ¿vale? Yo tengo la oreja con el lóbulo unido y eso es un carácter homocigoto recesivo, ¿ok? Si vosotros tenéis la oreja con el lóbulo separado, lo que no sabemos es si sois homocigotos dominantes o si sois heterocigotos, ¿vale? La forma de la cara, si la cara es más cuadrada o es más redondeada, bueno, pues en este caso una cara con unas facciones más duras, más cuadradas, es homocigoto recesivo, es decir, es un carácter recesivo. La presencia de pecas, o no, yo tengo un montón de pecas, es decir, yo no soy homocigoto recesivo para ese gen, ¿vale? Yo o seré dominante, o seré heterocigoto u homocigoto dominante. Y después, el último de los ejemplos, que aquí vais a hacer todos la prueba, cruzad los brazos, ¿vale? Yo ya he cruzado el mío. Yo el brazo que tengo por arriba es el izquierdo. Alguno de vosotros diréis, hostia, pues yo tengo el derecho. Intentad cruzar los brazos al revés.
Veréis cómo cuesta, hay que hacerlo un poco artificial, ¿vale? Pues el brazo derecho cruzado bajo el izquierdo, ¿vale? Es homocigoto recesivo. Yo tengo el brazo derecho cruzado, espera que estoy pensando porque no es fácil, ¿eh? Tengo el brazo derecho cruzado bajo el izquierdo. Es decir, yo soy homocigoto recesivo. Me estoy dando cuenta que soy un poco rarete, ¿vale? Porque entre la oreja pegada, el brazo este y tal y cual, bueno, pues un poco rarete. Hay más, ¿eh? Pasa lo mismo, buscarlo en internet, pasa lo mismo con los pulgares. Cuando cruzamos las manos, ¿vale? Hay quien deja el pulgar izquierdo arriba o hay quien deja el pulgar derecho arriba. Creo que el pulgar izquierdo arriba es dominante y el derecho no. O incluso seguro que tenéis algún familiar que es capaz de sacar la lengua y cuando tiene la lengua fuera, curvarla en forma de U. Y hay otros que lo intentamos como yo y no hay manera. No lo voy a hacer porque no tengo ganas de parecer imbécil delante de la cámara. Pero vamos, probadlo vosotros que no lo ve nadie. Si podéis curvar la lengua en forma de U, es que tenéis esa capacidad y puede que vuestros hermanos o vuestros padres no la tengan. ¿Vale? Creo que el de la lengua es el que está curvado en forma de U. ¿Ok? Bueno, con esto ya tenéis para entreteneros, ¿vale? Porque incluso podríais hacer mini ejercicios de genética, ¿vale? Para ver la probabilidad y para ver si sois homocigotos dominantes o recesivos. Solo tenéis que coger un carácter, el pico de viuda, la oreja o lo que sea, ver vuestros hermanos, ver vuestros padres, incluso ver vuestros abuelos, ¿vale? Y si de esta manera podéis averiguar si a lo mejor sois homocigotos dominantes o si sois heterocigotos, ¿vale? Bueno, pues sí que es cierto que en el ser humano algunos caracteres se heredan de esa manera, pero hay otros que no, ¿vale? Y son los que tenemos a continuación. Muchas características humanas tienen una herencia diferente, ¿vale? Y es porque se trata de una herencia poligénica. Es decir, hay veces que un determinado carácter no viene determinado por un gen, sino que viene determinado por muchos genes, ¿vale? Genes que pueden estar en el mismo o en distintos cromosomas, ¿vale? Con lo cual aquí no tenemos una posibilidad A o una posibilidad B, sino que entre el A y el B hay multitud, ¿de acuerdo? ¿Qué genes pueden ser esos? Pues, por ejemplo, los genes que van a determinar la altura del individuo, el peso del individuo, el color de la piel. No tenemos personas albinas y personas negras, ¿vale? Entre el albinismo y las personas negras del todo tenemos una gran gama cromática, ¿vale? Y eso es porque es una herencia poligénica, ¿ok? También es cierto que muchos de estos genes pueden estar influidos por el ambiente. Tú puedes tener una predisposición genética a tener un peso más elevado, a estar más gordete, ¿vale? Pero en cambio resulta porque a ti te encanta el deporte y entonces no llegas a tener ese peso tan elevado como tendrías porque te influye el ambiente, ¿vale? Es decir, estás a lo mejor haciendo una dieta muy sana y encima practicas mucho deporte, ¿de acuerdo? Esto pasa muchas veces con deportistas profesionales que durante su época de deportista, pues a lo mejor tienen una forma, ¿vale? Una forma física muy buena, pero cuando acaban, hay muchos que se echan a perder de una manera impresionante, ¿vale? Me estoy recordando ahora algún jugador de fútbol que no voy a nombrar para no herir sensibilidades, pero que los ves 15 años después y dices, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Parece que ese jugador se haya comido al que tenía antes, ¿vale? Pues eso pasa porque igual tiene una predisposición genética. Bien, y después hay otros casos, como el que vamos a ver ahora, en el que en lugar de tener un gen con dos alelos, podemos tener un gen con más de dos alelos. ¿Ok? Y entonces a esto le llamamos alelismo múltiple. Y el ejemplo típico es el de los grupos sanguíneos. ¿Ok? Bien, en los grupos sanguíneos sucede lo siguiente. Mirad, vamos a mirar el cuadrito este verde. Y entonces aquí, bueno, lo primero, cuando hablamos del grupo sanguíneo decimos fulanito es A positivo, es AB, cero negativo, cero positivo. Realmente la letra y el signo, positivo o negativo, son dos clasificaciones distintas. ¿De acuerdo? El AB0 es una forma de clasificar a la sangre, ¿vale? En función de un antígeno presente en los eritrocitos. Y después lo de positivo o negativo es otra forma de clasificarlo que es debido al factor RH, ¿vale? RH viene de Rhesus, porque Rhesus era el tipo de primate, de mono, en el que se hicieron estos estudios, ¿vale? Y en honor, entre comillas, al mono Rhesus, tenemos el factor RH, ¿vale? Bueno, pues el RH no lo vamos a ver ahora, sino que vamos a ver el grupo sanguíneo, el de los eritrocitos, ¿vale? Del AB0. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí tenemos varias posibilidades. Tenemos
que en nuestros glóbulos rojos, ¿vale? Los eritrocitos, en su membrana, podemos tener unos antígenos, ¿vale? Que son unas, creo que son proteínas, sí, unas pequeñas proteínas, que las hay de dos tipos. Unas que llamamos proteínas de tipo A y otras que llamamos proteínas de tipo B. Bueno, pues en nuestros glóbulos rojos podemos tener o proteínas de tipo A o proteínas de tipo B, o no tener ninguna, o tener proteínas del tipo A y proteínas del tipo B. ¿Vale? Esas proteínas las llamamos antígenos. ¿Ok? Eso sería lo que nos dice este primer párrafo. Según el antígeno, las personas pueden ser de 4 grupos. El grupo A, si en sus glóbulos rojos tenemos el antígeno tipo A. El grupo B, si tenemos el antígeno tipo B. El grupo 0, si no tenemos ninguno de los dos antígenos. O el grupo AB, si en nuestros glóbulos rojos tenemos los dos tipos de antígenos, el antígeno A y el antígeno B. ¿Vale? En este caso, eso se debe a que tenemos 3 alelos. El alelo que origina el antígeno A, el alelo que origina el antígeno B y el alelo 0, ¿vale? Que es el que haría que no tuviéramos ningún antígeno. Bueno, pues la relación de estos 3 alelos es un poco particular. El alelo A es dominante, el B es dominante y el 0 es recesivo. Es decir, el A y el B dominan al 0, pero cuando tenemos el A y el B, entre ellos se comportan como codominantes. ¿Vale? ¿Recordáis la flor esta que salía con manchitas? ¿Vale? Porque una tenía flores rosadas y la otra flores blancas y era una herencia codominante. Bueno, pues aquí pasa igual. Los alelos A y B del grupo sanguíneo son codominantes entre sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque hay 3 tipos de alelos, nosotros solo podemos tener 2, porque solo tenemos 2 cromosomas, ¿vale? Homólogos. Entonces, en esos 2 cromosomas homólogos, pues pueden coincidir o 2 tipo A, o 2 tipo B, o 1A y 1B, ¿vale? O 1A y unos con el 0, ¿vale? Entonces hay muchas combinaciones, ¿vale? Estas combinaciones las vemos aquí, perdón, en la tabla. Entonces, vamos a tener individuos que van a tener en los 2 alelos el antígeno A, ¿vale? O vamos a tener individuos que van a tener un alelo de antígeno A y un alelo de ausencia de antígeno. O individuos que van a tener los 2 alelos de tipo B, o como antes, uno de tipo B y otro de 0. Después vamos a tener individuos con un alelo A y un alelo B, o individuos que van a tener los 2 alelos de tipo 0. Entonces, aquí lo que sucede es que tenemos 6 genotipos distintos, pero únicamente 4 fenotipos. ¿Por qué? Porque un individuo que sea homocigoto para la A va a tener el mismo fenotipo que un individuo que sea A0. ¿Vale? En definitiva, su grupo sanguíneo va a ser grupo sanguíneo A. Si un individuo es homocigoto para el B o es B0, igualmente será del grupo B. Los que sean heterocigotos A y B, su grupo sanguíneo será el AB, y los que tengan o sean homocigotos para el alelo 0, pues serán del grupo sanguíneo 0. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues la importancia que tiene es que nuestra sangre tiene esos antígenos porque la tienen nuestros glóbulos rojos, pero nuestro plasma, recordad que el plasma es uno de los componentes de la sangre, ¿vale? Si recordáis del año pasado en tercero, y el que no lo diera por el tema este, pues os lo comento, nuestra sangre está formada de plasma y elementos formes. El plasma es básicamente la sangre a la que después de centrifugarla hemos quitado todo lo pesado, las células y componentes que sean pesados. Nos queda un líquido transparente amarillento, ¿de acuerdo? Que va a estar formado básicamente por agua. Entonces, nuestra sangre tiene el plasma, tendrá pues ciertos nutrientes, sales minerales, etcétera, etcétera, y después tiene pues los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. ¿De acuerdo? Bueno, pues en nuestro plasma tenemos unos anticuerpos. Esos anticuerpos son contrarios a los antígenos, ¿vale? Básicamente una reacción entre un antígeno y un anticuerpo es que son complementarios, como una llave y una cerradura, ¿vale? Tú no puedes coger con una llave abrir cerraduras que no sean compatibles, pues aquí es igual. Aquí tienes un antígeno A y el anticuerpo anti-A encaja perfectamente, ¿vale? Bueno, pues nosotros
en nuestro plasma podemos tener el anticuerpo anti-A, el anticuerpo anti-B, tener el anti-A y el anti-B o no tener ningún tipo de anticuerpo. ¿Vale? Entonces, el problema viene cuando se produce mezcla de sangres. Sabéis que cuando uno tiene que donar sangre o tiene que recibir sangre, hay ciertos grupos que son compatibles y grupos que no. Imaginaos que yo fuera del grupo sanguíneo A, ¿vale? Este de aquí, grupo sanguíneo A. Eso significa que yo en mi plasma tendré anticuerpos anti-B, ¿vale? Eso quiere decir que si a mí por alguna razón me tuvieran que transfundir sangre y me pusieran una sangre del grupo B o del grupo AB, yo tendría un problema. ¿Por qué? Porque claro, si me ponen sangre del grupo AB, esa sangre, esos glóbulos rojos, tienen el anticuerpo B. Y resulta que yo tengo, perdón, tienen el antígeno B, que es fácil confundirse. Y yo tengo anticuerpos anti-B. Cuando mis anticuerpos detecten una sangre con unos antígenos que no reconocen, que no son míos, van a atacar a esa sangre y van a provocar una cosa que se llama la aglutinación sanguínea, que es como una especie de coagulación. O lo que es lo mismo, la sangre se hace espesa, se hace prácticamente, no llega sólida, pero se hace espesa. Entonces provoca problemas de taponamiento, problemas de infarto, es decir, que la persona se muere. ¿Vale? Si la cantidad de sangre que recibes es muy pequeña, pues igual. Pero si recibes mucha, te provoca la muerte. Antiguamente, cuando esto no se sabía, lo que sí que sabía es que las transfusiones de sangre funcionaban mejor si se hacían entre familiares cuanto más cercanos, mejor, que si se hacían entre personas que no se, que digamos estuvieran más separadas genéticamente. Y claro, tiene un sentido. Cuanto más cerca sea tu familiar, más probabilidad hay de que tengáis un grupo sanguíneo similar. ¿Vale? Bueno, pues esto hace que haya sangres compatibles con otras y sangres que no sean compatibles con otras. Que haya personas o grupos sanguíneos que se puedan considerar los donantes universales, es decir, que pueden dar sangre a todo el mundo, o haya personas que todo lo contrario, que puedan recibir sangre de todo el mundo, pero su sangre no pueda ser dada a cualquier grupo sanguíneo. ¿Vale? Y en este caso se debe a esa particularidad. ¿Vale? Bueno, pues aquí al final del apartado este en verde hace una pequeña pregunta. ¿Quién podrá ser donante y quién podrá ser receptor universal? Bueno, pues quiero que le deis un poco vueltas al coco y me digáis de estos grupos sanguíneos de aquí abajo, de estos 4, quién es el considerado donante universal y quién sería el receptor universal. ¿Vale? Bueno, pues os dejo con esa pregunta en el aire y nos vamos al siguiente apartado, que es el apartado 8, el apartado de la herencia ligada al sexo o la genética del sexo. ¿Ok? Bien, en este apartado hay cosas que ya hemos visto y que las voy a saltar así un poco más rápidas, ¿vale? Bueno, lo primero, sabemos que de los 46 cromosomas tenemos 44 que llamábamos autosomas y 2 que llamamos cromosomas sexuales. A los cromosomas sexuales también se les llama heterocromosomas. ¿Por qué? Porque son distintos uno del otro, ¿vale? No tiene más que ver la foto que tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? Perdón, a la derecha. Esta micrografía electrónica vemos que el cromosoma Y es súper pequeñito y el cromosoma X es mucho más grande. ¿Vale? Bien, después, si comparamos el cromosoma X con el cromosoma Y, nos vamos a dar cuenta que tenemos un pequeño segmento, esta parte de aquí que está rodeada de blanco, ¿vale? Este segmento es el segmento homólogo. Eso quiere decir, aunque el cromosoma Y sea muy pequeño, contiene una serie de genes que están situados en el mismo lugar y son exactamente iguales que otros que existen en el cromosoma X. ¿Vale? Con lo cual, la herencia de cualquier carácter situado en esos genes, aunque sean del X y del Y, se van a comportar como la herencia de cualquier otro carácter que estuviera en los otros 22 cromosomas, ¿vale? O 44, como queráis verlo. ¿Ok? Bueno, pues, además de ese segmento homólogo, que es exactamente igual, vamos a tener un segmento que es el diferente, ¿vale? Y de hecho se llama segmento diferencial. No hay que ser muy espabilado para darse cuenta que en el segmento diferencial del cromosoma X hay muchos más genes que en el segmento diferencial del cromosoma Y, ¿vale? Por el tamaño. Bueno, pues estos genes que están en el segmento diferencial se van a heredar de manera diferente en hombres y mujeres, ¿vale? Bueno, lógicamente los genes que están en el cromosoma Y solo se van a heredar de padres a hijos.
¿vale? Nunca de padres a hijas, ni de madres a hijos o a hijas, ¿vale? Porque el único que tiene cromosoma Y son los de sexo varón, ¿vale? Los de sexo masculino. Bueno, pues la cuestión viene en, en los genes que se encuentran en el segmento diferencial del cromosoma X. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos situaciones. La mujer es lo que se llama el individuo homogamético, ¿vale? Porque sus dos cromosomas sexuales van a ser iguales, ¿vale? XX, mientras que el hombre es el individuo que se considera heterogamético, porque tiene un cromosoma sexual X y otro Y. Bueno, pues esto hace que los genes que están en el segmento diferencial del cromosoma X se hereden de manera diferente en hombres y en mujeres. Y es lo que llamamos la herencia ligada al sexo, ¿vale? Bien, pues este apartado aquí me lo voy a saltar porque es la herencia del sexo. Ya lo explicamos en la meiosis. Recordad que cuando se fabrica un gameto, en el caso de los... en el caso de... A ver, lo diré, que me he quedado yo ahora atascado. Cuando se fabrica un gameto, las mujeres van a fabricar todos sus gametos con un cromosoma X, mientras que los hombres van a fabricar el 50% de los gametos con cromosoma X y el 50% con cromosoma Y. ¿Vale? Y por lo tanto, el sexo final del individuo siempre lo va a aportar el espermatozoide porque puede llevar cromosoma X o Y. Eso es lo que os aparece aquí en el dibujito de la derecha. ¿Vale? Bien, y entonces, a lo que iba, la herencia ligada al sexo. Como el cromosoma X está presente tanto en hombre y en mujer, pero en el hombre solamente hay una copia y en la mujer hay dos, pues aquí es donde viene el lío. ¿Ok? Bien, en el caso de los hombres, bueno, primero, en el caso de caracteres que sean recesivos, recordad, ¿vale? Caracteres que los posea el individuo homocigoto recesivo. Bien, este tipo de caracteres suele transmitirlos las mujeres, ¿vale? Pero manifestarlos los hombres, ¿vale? Entonces, en los hombres, como solo tienen un cromosoma X, claro, cuando a ese cromosoma le llega un carácter recesivo, perdón, un alelo recesivo, ¿qué es lo que pasa? Que aunque sea recesivo, como en su cromosoma homólogo, que es el Y, no hay copia, lo va a manifestar siempre. ¿Vale? Recordad que cuando teníamos un dominante y un recesivo, el dominante siempre enmascaraba al otro. Pero claro, cuando solo tienes un recesivo, por mucho que sea recesivo, si en el cromosoma homólogo no hay copia, ni dominante ni nada, pues lógicamente el que se manifiesta es el recesivo. Mientras que las mujeres, como tienen dos cromosomas X, pues se pueden dar lugar las tres posibilidades. Que tengan los dos cromosomas en forma dominante, con alelo dominante, los dos cromosomas con el alelo recesivo, o un cromosoma que tenga el alelo dominante y otro cromosoma que tenga el alelo recesivo. ¿Vale? Os voy a hacer un pequeño esquemita y además vemos un ejemplo práctico que nos inventemos en cualquier momento. A ver, escondemos el libro y mostramos la hoja. Vale. Bueno, entonces, lo primero, perdón, cuando hacemos algún ejercicio de este tipo de este tipo de herencias, aquí cambiamos un poco la forma, ¿vale? Recordad que en los otros ejercicios que tengo por aquí, ¿vale? Que hemos visto en otros vídeos, ¿vale? Lo de la herencia dominante, recesivo, ¿vale? Pues poníamos dos letras, pero no sabíamos quién era varón y quién era hembra, ¿vale? En cambio, aquí sí que lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, cuando hagamos un ejercicio de este estilo, vamos a poner, a simbolizar con 2X al individuo femenino, ¿vale? A la mujer, en el caso de que sea ser humano, una X pequeñita para no confundirla, igual la he hecho demasiado pequeñita, para no confundirla con estas, para indicar cruzamiento, y después el individuo varón, que sería así, ¿vale? Este sería el cruzamiento típico de un carácter de herencia ligada al sexo. Esta sería la mujer y este sería el hombre. ¿Qué es lo que pasa? Imaginaos un carácter que cause una enfermedad, ¿vale? Me voy a inventar un carácter que es el A mayúscula y A minúscula, ¿vale? Y en este caso es una enfermedad recesiva, ¿vale? Con lo cual significa que el individuo que presente la enfermedad, ¿cómo tiene que ser? Si es recesiva, se supone que el individuo que sea así,
¿vale? A minúscula va a ser el enfermo, mientras que el individuo que tenga una A mayúscula, este ya va a ser sano, ¿vale? Recordad que poníamos la A mayúscula y la rayita abajo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué posibilidades tenemos? Pues resulta que tenemos, en el caso de las mujeres, podemos tener una mujer que sea así, ¿de acuerdo? Es decir, sabemos que es mujer porque le hemos puesto los dos X y resulta que es dominante en los dos. Con lo cual, ¿esto qué va a ser? Sabemos que va a ser mujer y además sana. ¿Vale? Puede darse el caso de que tenemos una mujer que sea de esta manera. No, vamos a poner primero en minúscula. ¿Vale? Ese manchurrón es una A minúscula. ¿Vale? Imaginaoslo. A minúscula, A minúscula. Esta mujer va a ser una mujer enferma. ¿Ok? Y tenemos el tercer caso. Esta de aquí. ¿Cómo es esa mujer? ¿Sana o enferma? Va a ser sana, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene este. Pero ¿qué pasa? Que es sana, pero es portadora de esa enfermedad. Es decir, ella no la padece, pero la puede transmitir. Entonces, sería una mujer sana, portadora. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el caso de los hombres. Los hombres tenemos dos únicas posibilidades. O somos así, o somos así para esta enfermedad. Este individuo sería varón y sería sano. ¿Vale? Mientras que este de aquí sería varón, ¿vale? Por el cromosoma Y y sería enfermo. ¿Por qué es enfermo? Porque fijaos que es un carácter recesivo y enfrente no tiene a un cromosoma que tenga también alelo, con lo cual no hace falta tener dos alelos recesivos para mostrar ese carácter, en este caso la enfermedad, ¿vale? Claro, no puedes tener dos alelos porque el cromosoma Y no tiene alelo, ¿vale? Porque es el segmento diferencial del cromosoma X, el que estaríamos estudiando en este caso, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a imaginarnos que... Me vengo para acá. Que hacemos este cruzamiento. Una mujer con un hombre y vamos a poner, por ejemplo, que el hombre sea sano, ¿vale? Y que la mujer sea portadora. ¿Vale? ¿Qué pasaría en este cruzamiento? Pues dos padres que son sanos, la madre no tiene por qué saber que es portadora o no, ¿vale? Porque eso, salvo que te hagas un análisis genético, no lo vas a saber. Vamos a fabricar gametos. ¿Qué gametos fabrica esta madre? Pues la mitad de sus óvulos van a recibir el alelo A mayúscula. La mitad de sus óvulos van a recibir el alelo A minúscula. Entonces hacemos esto. Ponemos la X, ¿eh? Que no se os olvide. ¿Vale? Este tipo de gameto y este tipo de gameto. ¿Vale? Lo voy a redondear para que parezca un óvulo. Este hombre de aquí, cuando vaya a fabricar gametos, ¿qué va a pasar? La mitad de sus espermatozoides van a presentar esta forma. ¿Vale? Y le dibujamos la cola, espermatozoide. La otra mitad va a heredar este cromosoma de aquí, con lo cual vamos a tener un 50% de cromosomas así. De espermatozoides, perdón. ¿Cómo va a ser la primera generación filial? Bueno, pues del cruce de este óvulo y de este espermatozoide, ¿qué nos va a salir? Esto. ¿Vale? Una chica homocigótica dominante. Del cruce de este óvulo y este espermatozoide, ¿qué es lo que nos va a salir? Nos va a salir, en este caso, un chico y aquí presenta el dominante. De este óvulo y este espermatozoide nos va a salir una chica heterocigótica y el último cruzamiento, que sería este de aquí, nos va a salir un chico con el recesivo. Si vamos a calcular, estos serían sus genotipos. Si vamos a calcular sus fenotipos, diríamos que aquí tenemos una mujer que es sana.
de este de aquí, ¿qué es lo que nos va a salir? Nos va a salir un hombre que es sano. Un hombre sano. De aquí, ¿qué obtenemos? Una mujer, pero ¿cómo va a ser esa mujer? Una mujer que es sana, portadora. Y por último, este de aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un hombre que es enfermo. ¿Vale? Entonces, imaginaos que el ejercicio es una mujer con este genotipo, perdón, aquí, con este genotipo, ¿vale? Se cruza con un hombre que tiene este otro genotipo, es un carácter que se encuentra en el segmento diferencial del cromosoma X, calcula la probabilidad de tener un hijo varón sano, ¿vale? O la probabilidad de tener un hijo varón enfermo, ¿vale? O la probabilidad de que los hijos sean de una manera, ¿vale? O sean de otra. Entonces tendríamos que hacer el cruzamiento y entonces ver aquí. ¿Vale? En este tipo de ejercicios cambia un poco porque cuando dicen la probabilidad de un hijo, te tienen que indicar el sexo del hijo. ¿Vale? Porque aquí, por ejemplo, la probabilidad de un hijo sano, pues si es hijo te estás refiriendo a varón, ¿vale? Con lo cual tenemos este enfermo y este sano, pues sería de un 50%. ¿Vale? Probabilidad de hija enferma, 0. Probabilidad de que un hijo, independientemente del sexo, sea enfermo, pues entonces tendríamos 1 de 4, sería un 25%. Con lo cual, el enunciado tiene que dejar claro si se está refiriendo a probabilidades o sea, con sexos distintos, es decir, distinguiendo el sexo o independientemente del mismo. ¿Vale? Y si en el examen saliera alguno y no quedara claro, pues siempre habría que preguntar. ¿Vale? Bueno, pues con esto creo que terminamos. ¿Vale? Porque si miro el libro creo que ya no había nada más. Correcto. Vale, y lo dejamos aquí. Próximo vídeo, ya acabamos, creo que es el tema, el apartado 9, que es el último, que entra teórico para el examen y en el que veremos ejemplos prácticos de algunas enfermedades, de algunos trastornos, ¿vale? Hereditarios. Bueno, pues lo dicho, hasta el próximo vídeo y nos vemos. Hasta luego.